¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de Literatus en el 2023 y el número 18 en total. Literatus, si usted todavía no lo sabe, es un podcast dedicado al género del cuento y en el cual se cuentan chismes sobre autores y autoras y claro, se leen cuentos en voz alta para que usted los oiga mientras vive. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos como me conocen también y para dar el puntapié inicial en este año nuevo no me vine con rodeos. El invitado de hoy es Ernest Hemingway y el capítulo estará dividido en dos partes, lo que significa que habrá dos cuentos. Hablar de Hemingway es hablar de un tipo que cambió para siempre la literatura, que teorizó sobre el cuento y trajo a colación términos como el iceberg. Hablar sobre Hemingway es también hablar sobre la vida, la muerte, es hablar sobre la valentía, la cobardía, la violencia, el alcohol y, claro, la escritura. Hemingway, el autor difícil de matar, sobrevivió a la Primera Guerra Mundial después de que un mortero le disparara, sobrevivió a un ataque de tiburón, sobrevivió a dos accidentes aéreos consecutivos, al cáncer de piel, a la malaria, a la neumonía y demás. Oiga, Hemingway nació en Chicago, Estados Unidos en 1899, el 21 de julio. El man fue hijo de Clarence Hemingway y Grace Hemingway, que el papá, veremos más adelante, es muy importante porque él le enseñó dos de las cosas que después sí harían parte como de su figura de super macho. Hemingway fue el segundo hijo de seis, vean esto, el último hijo de ese matrimonio, es decir, el hermano menor de Hemingway, vivió en Colombia un tiempo porque hizo parte de la embajada de Estados Unidos acá en Bogotá, apuesto a que no se sabían esa. El caso es que, como les decía, el padre de Hemingway fue muy importante, es decir, Clarence Hemingway fue muy importante en la vida del autor porque le enseñó dos de las obsesiones más grandes que tuvo Hemingway en su vida y pues que le ayudaron a crear esa imagen de supermacho y esas dos fueron la pesca y la cacería. ¿Cómo? Bueno, pues a los 3 años le dio su primera caña de pescar y desde ese momento en adelante la pesca sería parte esencial tanto de sus relatos como de la vida. A los 10 años, imagínense esto, a los 10 años le dieron su primera shotgun o changón, como dicen en Colombia, y le permitieron disparar 3 balas en los festivos mientras estaban de caza y pescando con su padre. A mí a los 10 años me dieron, qué sé yo, un Nintendo, supongo. Pero piénsenlo así, o sea, ¿ustedes qué les dieron de 10 años? No creo que haya sido una shotgun o una changón. El caso es que Hemingway desde muy pequeño ya tuvo relación con esta clase de artefactos. Cuentan que el autor solo estudió hasta el bachillerato, nunca fue a la universidad, lo cual muchísimos años después diría que su madre siempre odió ese hecho, pues él fue el único que no tuvo educación superior de todos los Hemingway. En algún momento, es más, pensó, ya estaba un poco viejo en estudiar algo, pero la verdad es que el tiempo no le daba porque él viajaba mucho y pues estaba escribiendo y pescando y cazando. Apenas se graduó del colegio, es decir, de Oak Park High, el man consiguió un trabajo como periodista en el Kansas City Star. Ahí empieza lo que sería una relación longeva entre el autor y el periodismo. Se dice que su prosa, luego como escritor de ficción, viene de los aprendizajes que tuvo como periodista. En 1918, es decir, a los 19 años, luego de que la Primera Guerra Mundial explotara, Hemingway intentó enlistarse en el ejército. Sin embargo, debido a sus problemas de vista, no fue aceptado. Esta historia, a pesar de que aparece en muchísimos artículos, fue puesta en tela de juicio por James Fenton, que escribió el prefacio del libro The Collected Stories, que pues, fue publicado por Everyman's Library, que es una edición hermosísima. Y el caso es que Fenton dice que no hay forma de saber si esa historia es cierta, pero que si fuera cierta, eso a Hemingway le debió haber causado un gran dolor
por no poder ir a la guerra y apoyar a todos sus compañeros, pero que en caso de no ser cierta, dice Fenton, lo más seguro es que el autor había creado esa narrativa porque sentía pena de que se supiera que él no se había enlistado. En cualquier caso, después de ser rechazado, Hemingway logró ser parte de la Cruz Roja como chofer de ambulancia y fue enviado a Italia. Allá cuenta la historia de la humanidad. Hemingway fue herido por un mortero al intentar hacer un acto de rescate. Y vean esto, gracias a eso, después de la guerra fue condecorado y en la recuperación, que es la mejor parte de la historia, el autor se enamoró de la enfermera que lo cuidaba. Esto, tiempo después, inspiraría algunos relatos en los que él ponía un personaje principal que al volver de la guerra se escribía cartas con una enfermera hasta que un día la enfermera le mandaba una carta diciéndole que se había enamorado de otra persona, entonces pues que ya tenían que dejar el romance en ese punto. Todo, como les digo, estaba basado o inspirado en la historia que tuvo Hemingway con esta enfermera que se llamaba Agnes von Kurowski. Al siguiente año de esto que les cuento de la guerra, Hemingway está de regreso en Estados Unidos y, como es de esperarse, sufre de pesadillas, insomnio y para matar el tiempo el man se dedica a leer, escribir y claro, a tomar bastante traguito. Durante esa época el man entonces empieza a escribir, como que esos son los primeros pasos de Hemingway en la ficción. Pero vean esto, ya que hablamos de la Primera Guerra Mundial y lo que le pasó a Hemingway. Cuenta Lillian Russ, que fue una periodista y escribió bastantes artículos, uno de ellos sobre Hemingway para el New Yorker, en el que básicamente ella lo acompañó a comprar un abrigo en Nueva York y hacer otras vueltas. Bueno, en ese artículo cuenta que Hemingway detestaba a los escritores que escribían sobre la Primera Guerra Mundial sin haber tenido experiencia de primera mano. Algo así como que no los detestaba igual que sí, odiaba a los críticos, pero que sí sentía gran repudio por esos autores que trataban de escribir sobre temáticas o en específico sobre la Primera Guerra Mundial cuando ellos ni siquiera la vivieron. Sobre esas épocas, además, el escritor decía que recordaba haberse sentido tan mal después de la guerra que no pudo escribir nada sobre ella en más de 10 años. Y esta es una frase textual que dice: "The wound combat makes in you as a writer is a very slow healing one". Algo así como que las heridas que deja el combate en uno como escritor son unas que se curan de forma muy lenta. Y claro, cómo no, es que, a ver, yo pienso, solo con ver una serie como Band of Brothers, que es de HBO y es hermosísima, pues uno ya se siente enfermo de ver cómo era la guerra. Ahora no me alcanzo a imaginar de verdad cómo es vivir eso, pues sí, en primera persona, cómo es ver morir a la gente y a los compañeros. Sobre ese tema de ver morir, hay una anécdota que contaba Hemingway, y es que un compañero de la guerra le preguntó en algún momento si un pintor, que en este momento no recuerdo cuál era bueno, y Hemingway le respondió que era bastante bueno. Entonces el compañero le respondió que qué bueno porque él tenía un cuadro de ese pintor en su cuarto y que esperaba que las cosas le siguieran saliendo bien tanto al pintor como a él. Al siguiente día de esa conversación que tienen Hemingway y su compañero, el compañero muere en guerra. ¿Y por qué un compañero en la guerra andaba preguntándole a Hemingway sobre arte? Bueno, porque Hemingway era un fanático del arte, tanto así que el man dijo alguna vez que aprendió a escribir yendo a museos, viendo pinturas en el Museo de Luxemburgo en París. Y esta es una cita de Hemingway: "I never went past high school. When you've got a hungry God and the museum is free, you go to the museum". Que es algo así como que él nunca estudió más allá del bachillerato, que eso fue algo que ya hablamos, y cuando se tiene una panza hambrienta y el museo es gratuito, pues lo que uno hace es ir al museo. Por allá en 1940, por ejemplo, en un breve regreso a París que tuvo Hemingway, el man conoce a Pablo Picasso y siempre que podía Hemingway se metía en museos para ver obras de arte. Pero venga, eso fue un salto bárbaro que pegué, me voy a devolver un poco. Después de todo ese tema de la Primera Guerra Mundial y de las pesadillas que les conté, el man se casa por primera vez. Es la primera de las 4 esposas que tuvo.
Ese matrimonio fue con Hadley Richardson y ella al parecer lo convence de que se vayan a París, que es lo que él necesitaba. Y ese viaje, ustedes no se imaginan lo importante que fue por muchas razones. Situémonos, París 1920, fiesta, alcohol, escritura y bohemia. Hemingway llega a ese lugar y empieza a conocer gente a lo loco, y no personas cualquiera como yo, no. Ese señor allá empezó a salir de fiesta con personas como Scott Fitzgerald y su esposa Zelda, y claro, también conoció a Gertrude Stein, que si usted no sabe quién fue esa señora, venga, le cuento rápidamente. Los Stein fueron a través del siglo XX una familia de cultura que daba hogar a escritores y pintores, artistas en busca de la creación. Gertrude Stein, por su parte, y por ejemplo, ayudó a pintores como Picasso, y en el caso de Hemingway lo que ella hacía era leer los manuscritos del autor, tanto así que en uno de sus libros que después Stein publicó, llamado The Autobiography of Alice B. Toklas, la autora dijo que ella le había enseñado a escribir a Hemingway. Imagínense que la señora dijo eso, además de decir que el autor norteamericano era físicamente frágil y propenso a los accidentes. Entonces venga, vamos por partes. Primero, frente a lo de propenso a los accidentes. Es cierto eso, o sea, esto lo dijo porque Hemingway por esa época tuvo un accidente automovilístico que sufrió después de dejar a John Dos Passos, que también es otro escritor importantísimo de la época, y en ese accidente Hemingway se fracturó el brazo. Pero a ver, no es que Hemingway sea frágil, en realidad Hemingway fue una persona que representaba el supermacho y era bastante grande y fornido y se preocupaba mucho por su físico, él vivía haciendo ejercicio. El tema es que él sí era propenso a los accidentes, es algo que veremos más adelante, o sea, él evadió la muerte muchas veces y todavía no se sabe cómo, con accidentes graves como caídas de aviones y más estrellones en carro. Ahora, lo más grave de esto que les conté que dijo Gertrude Stein está en el hecho de que ella dice que le enseñó a escribir. Luego, por este libro y por esas frases, es que la relación de Stein y Hemingway se dañó, y es una lástima porque ellos tuvieron una amistad longeva y muy importante para Hemingway porque ella lo ayudaba con sus manuscritos. El caso es que la relación se dañó a tal punto que Papa, porque Hemingway le pedía a la gente que lo llamaran así, Papa, y mucha gente lo llamaba así, bueno, Hemingway salió a decir que el día que él sacara una biografía regaría mucha sangre, cosa que no sucedió hace poco, bueno, no hace poco, creo que en el 99 su segundo hijo, que se llama Patrick, escribió una biografía o algo sobre Hemingway, y ahí sí como que se tocaron hartos temas, pero esto nunca llegó a suceder. Lo cierto es que después de que Gertrude Stein publicara ese libro, la relación entre estas dos personas se dañó para siempre. Entonces, imagínense, ahí metido en la bohemia empezó una de las relaciones literarias más famosas de la historia y a la vez más curiosas, como fue la de Hemingway con Scott Fitzgerald. ¿Quién fue Fitzgerald? Bueno, ese es uno de los escritores más importantes de la literatura de Estados Unidos. Tal vez usted lo conoce por The Great Gatsby, o en español El Gran Gatsby, que sí, es esa horrible película en la que actuó Leonardo DiCaprio, pero que originalmente es un libro muy importante, además de ser una obra maestra. ¿Y qué pasa? Acá viene el chisme literario que tanto me gusta. Los manes empezaron a tener una relación increíblemente tóxica por muchas razones. Una, vivían ebrios. Cuentan que la primera vez que se conocieron tomaron tanto que Fitzgerald terminó en el piso de lo ebrio. Y claro, estamos hablando de Hemingway, el supermacho, que sí, que no. Y entonces desde ahí Hemingway se empezó a burlar de cómo Fitzgerald no podía tomarse sus copas de forma digna. Pero eso en realidad es lo de menos. A esto súmele que Hemingway tenía una mala relación con Zelda, la esposa de Fitzgerald, y entonces esos dos, Zelda y Hemingway, mejor dicho, no se podían ver ni en pintura, no se soportaban. Y Hemingway vivía todo el tiempo diciéndole a Fitzgerald que abandonara a Zelda y se dedicara a escribir. ¿Por qué? Porque Hemingway pensaba que Fitzgerald estaba desperdiciando su talento andando detrás de ella, pues Fitzgerald estaba seco después del Gran Gatsby y el éxito que ese libro significó. El man no pudo escribir nada como por 10 años y Hemingway le decía:
que era por andar detrás de Zelda. Y esto todo me funciona como contexto para el verdadero chisme que les traigo. El caso es que entre estos dos autores había una relación ahí medio extraña, pero un día llega Fitzgerald. Es una historia que a mí sinceramente me cuesta creerla, me parece más cuento chino que cualquier otra cosa, pero es el mismo Hemingway el que la cuenta, entonces por eso la traigo a colación. El caso es que él cuenta que Fitzgerald llega un día al bar donde estaba tomando, y hay que tener en cuenta que Fitzgerald era un hombre, pues sí, lleno de inseguridades, o al menos eso es lo que dicen, y llega y le dice a Hemingway como que está teniendo problemas con Zelda y que él cree que Zelda tal vez está teniendo amoríos con otros hombres y que eso se puede deber a que él tiene el pipí muy pequeño, el pene muy pequeño. Entonces Hemingway le dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Venga más bien, vamos al baño y nos medimos el pipí para ver si en realidad el suyo es muy pequeño o si de pronto usted se está imaginando todo. Entonces los manes en este bar parisino se meten en el baño y al parecer efectivamente se miden los penes. Y ahí Hemingway le dice que tiene un pene normal. Y entonces, bueno, salen del baño y después de eso Hemingway decide que lo mejor que pueden hacer para comprobar que tiene un pene normal, además de que ya se lo compararon, es ir a un museo a ver esculturas y comparar más miembros. Lo que les digo, cuento chino, quién sabe. Lo cierto es que es un cuentazo. Oiga, pero entonces París, ¿no? Estamos en París, no se me pierdan. Y en medio de la bohemia, Hemingway empieza a trabajar como corresponsal de guerra y entrevista a Mussolini. También en ese tiempo el man se vuelve fanático de la tauromaquia. En términos de escritura, allá logra publicar su primer libro, que fue Three Stories and 10 Poems, proceso en el que Gertrude Stein lo ayudó y le dijo, oiga, no, este cuento no sirve o tiene que cambiar esto. En realidad, como que el proceso entre Gertrude Stein y Hemingway era muy importante para los libros y cómo después salieron. Ahora, no fue sino hasta 1924 que Hemingway publicó un primer libro que la crítica después alabaría, y fue In Our Time, un libro de cuentos que en 1925 lo volvería muy famoso y que tiene el cuento que se llama Cat in the Rain o Gato bajo la lluvia, que según Gabriel García Márquez es uno de los mejores cuentos de la literatura universal. El caso es que ese mismo año el man también empezó a escribir su primera novela, que se llama The Sun Also Rises. Esa primera novela la terminó de escribir a los 27 años y cuenta el autor que cuando tenía entre 25 y 27 años estaba leyendo autores como Somersault Maugham y Stephen Bixen Bennett y se sentía mal, o sea, sentía pena porque él tenía ya esa edad en la que ellos ya habían escrito sus libros y él todavía no había escrito ninguna novela. Entonces, en el día de su cumpleaños empezó a escribir. Lo que cuenta es que inició en Valencia un 21 de julio y terminó un 6 de septiembre en París. Esos son menos de 6 semanas y como que fueron 6 semanas exhaustivas en las que el man lo único que hacía era escribir y escribir y escribir y escribir y escribir. Y como casi todos los primeros borradores, o al menos eso cuenta Hemingway, la novela, después cuando la volvió a leer, era horrorosa. Tanto así que reescribirla le costó más de 5 meses. Tal vez esto, dice Hemingway, le dé valentía a los jóvenes escritores y así no tienen que ir a ver un psicoanalista. Esa novela la publicó en 1926 y 2 años después, en 1928, gracias a esa novela, le empezó a llegar grandes cantidades de plata, lo cual le permitió dedicarse a cazar y a pescar, que recuerden son o eran dos de sus más grandes pasiones. Ese año, 1928, también fue bastante movido. Hemingway se separó de su primera esposa y se casó en su segundo matrimonio con Pauline Pfeiffer. Pero como lo anterior no es suficiente, ese mismo año su padre, que estaba enfermo, se suicidó y el autor entonces decidió dejar la vida bohemia de París y regresar a Estados Unidos a vivir en la Florida. Entonces venga, saltemos atrás en el tiempo de nuevo a ese libro de cuentos que publicó llamado In Our Time. De ese libro sale el cuento que les dije, Gato bajo la lluvia, que
como también les dije, según Gabriel García Márquez, es uno de los mejores cuentos de la historia de la literatura. Hay que tener en cuenta que a Hemingway casi siempre los grandes escritores lo alaban por sus cuentos y casi nunca por sus novelas. Tanto así que El viejo y el mar, novela que le adjudicó el Pulitzer y de la cual hablaré en el segundo capítulo, dicen que funciona también porque es, a fin de cuentas, un cuento largo. García Márquez, por ejemplo, decía que Hemingway fue mucho mejor cuentista que novelista, y la razón es porque, según el autor colombiano, Hemingway, cuando escribía cuentos, por su brevedad, nada le sobraba, eran artefactos perfectos, mientras que en las novelas le pasaba lo contrario y muchas partes no eran esenciales. Este tema de lo esencial y lo breve nos trae a la teoría del iceberg, tema que es muy importante cuando se habla de Hemingway y cuando se habla de la teoría del género del cuento. Piénselo así, el género del cuento para Hemingway tenía o tiene que ser como un iceberg en el que el lector ve nada más la punta de la historia y por debajo está todo lo demás. En Literatus, a través de muchos de los capítulos, he hablado sobre la teoría del cuento, la importancia de escritores como Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Cortázar y demás. Se ha dicho que los cuentos siempre deben contar dos historias, la evidente y otra que va por debajo. En el caso de Ernest Hemingway, la segunda historia es silenciosa, que nos habla sobre lo ausente dentro del relato. Yo sé que esto puede sonar un poco confuso, pero creo que cuando oigan los cuentos ahí también van a tener más luces sobre lo que proponía Hemingway. La teoría del iceberg no es para cualquiera, es decir, es una teoría difícil también de aplicar. Entonces, la teoría del iceberg también habla sobre lo que fue borrado por el autor para que el lector tenga que inferirlo. Ojo, Hemingway no hablaba de no contar cosas porque no se saben, sino que él decía que el autor tiene que saberlo todo, solo que decide omitir información. Alguna vez en un taller de escritura que dictó John Galindo, escritor colombiano y profesor de escritura, me dijo que aprender a esconder cosas del lector se vuelve casi que una adicción si se hace bien, pero hacerlo bien es muy difícil, como les dije, y eso era lo que hacía Hemingway, lo cual también, si usted es un lector desprevenido, puede dejarlo desconcertado y hasta pensar que el cuento le hace falta un pedazo. La teoría del iceberg de Hemingway, en el cuento moderno en el que se cuentan dos historias como si fueran una sola, parte del hecho de que lo más importante es lo que no se cuenta, la historia secreta, es decir, la que va por debajo, se construye por lo no dicho, con lo sobreentendido. Entonces, ¿qué hacía este man? Por ejemplo, nos cuenta la historia de un hombre que va a pescar y se mete en la minucia de la pesca y nos cuenta a detalle cada cosita, mientras que la historia que va por debajo, que son los recuerdos y pesadillas que el personaje tiene después de volver de la guerra, pues no se ve por ningún lado, o sea, o no hace mucho ruido, hay que ir cogiéndola con pequeñas o sutilezas que tiene Hemingway. O en el cuento Mountains Like White Elephants, que en español es Colinas como elefantes blancos, la historia, que está construida a punta de puro diálogo, nos sitúa en la mesa de dos viajeros norteamericanos, un hombre y una mujer, que están en un bar en Barcelona esperando a que salga el siguiente tren y mientras tanto están tomándose unos tragos. Sin embargo, la tensión debajo de todo eso es que la conversación que están teniendo, que parece no significar nada o ser nimia, es en realidad una conversación muy importante que pues sería una nota así: saben cuál es, o oyeron el cuento, o lo leyeron, y me dicen cuál es, y me escriben a ver si estamos de acuerdo. Además, claro, el título va también de la mano, el título de Mountains Like White Elephants va de la mano con la frase en inglés que es The White Elephant in the Room, que es como hablar sobre lo que no se quiere hablar, pero es demasiado evidente y todos lo saben. Eso es un poco la teoría del iceberg, y Gato bajo la lluvia es un ejemplo más de esta teoría. Sin más preludio, entonces entremos a este primer cuento de la serie de Hemingway. Ernest Hemingway, El gato bajo la lluvia, 1925. Solo dos americanos paraban en el hotel. No conocían a ninguna de las personas que subían y bajaban por las escaleras hacia y desde sus habitaciones. La suya estaba en el segundo piso, frente al mar y al monumento de la guerra, en el jardín público de grandes palmeras y verdes blancos. Cuando hacía buen tiempo, no faltaba algún pintor con su caballete.
A los artistas les gustaban aquellos árboles y los brillantes colores de los hoteles situados frente al mar. Los italianos venían de lejos para contemplar el monumento a la guerra, hecho de bronce que resplandecía bajo la lluvia. El agua se deslizaba por las palmeras y formaba charcos en los senderos de piedra. Las olas se rompían en una larga línea y el mar se retiraba de la playa para regresar y volver a romperse bajo la lluvia. Los automóviles se alejaron de la plaza donde estaba el monumento. Del otro lado, a la entrada de un café, un mozo estaba contemplando el lugar, ahora solitario. La mujer americana observó todo eso desde la ventana. En el suelo, a la derecha, un gato se había acurrucado bajo uno de los bancos verdes. Trataba de achicarse todo lo posible para evitar las gotas de agua que caían a los lados de su refugio. «Voy a buscar ese gatito», dijo ella. «Iré yo, si quieres», se ofreció su marido desde la cama. «No, voy yo». El pobre menino se ha acurrucado bajo el banco para no mojarse. «Pobrecito». El hombre continuó leyendo, apoyado en 2 almohadas al pie de la cama. «No te mojes», le advirtió. La mujer bajó y el dueño del hotel se levantó y le hizo una reverencia cuando ella pasó delante de su oficina, que tenía el escritorio al fondo. El propietario era un hombre viejo y muy alto. «Y piove», expresó la americana. El dueño del hotel le resultaba simpático. «Sí, señora, bruto tempo. Es un tiempo muy malo». Se quedó detrás del escritorio, al fondo de la oscura habitación. A la mujer le gustaba la seriedad con que recibía cualquier queja, le gustaban su dignidad y su manera de servirla y de desempeñar su papel de hotelero, le gustaba su rostro viejo y triste y sus manos grandes. Estaba pensando en aquello cuando abrió la puerta y asomó la cabeza. Llovía más fuerte. Un hombre con un impermeable cruzó la plaza vacía y entró en el café. El gato tenía que estar a la derecha. Tal vez pudiese acercarse protegida por los aleros. Mientras tanto, un paraguas se abrió detrás. Era la sirvienta encargada de su habitación, mandada sin duda por el hotelero. «No debe mojarse», dijo la muchacha en italiano, sonriendo. Mientras la criada sostenía el paraguas a su lado, la americana marchó por el sendero de piedra hasta llegar al sitio indicado, bajo la ventana. El banco estaba allí, brillando bajo la lluvia, pero el gato se había ido. La mujer se sintió desilusionada. La criada la miró con curiosidad. «¿Ha perduto qualche cosa, signora?» «Había un gato aquí», contestó la americana. «¿Un gato?» «Sí, il gato». «¿Un gato?» La sirviente se echó a reír. «¿Un gato? ¿Bajo la lluvia?» «Sí, se había refugiado en el banco. Y después, oh, me gusta tanto, quería tener un gatito». Cuando habló en inglés, la doncella se puso seria. «Venga, señora, tenemos que regresar. Si no, se mojará». «Me lo imagino», dijo la extranjera. Volvieron al hotel por el sendero de piedra. La muchacha se detuvo en la puerta para cerrar el paraguas. Cuando la americana pasó frente a la oficina, il padrone se inclinó desde su escritorio. Ella experimentó una rara sensación. El patrón la hacía sentirse muy pequeña y a la vez importante. Tuvo la impresión momentánea de tener una gran importancia. Después de subir por la escalera, abrió la puerta de su cuarto. George seguía leyendo en la cama. «¿Y el gato?», preguntó, abandonando la lectura. Se fue. «¿Y dónde puede haberse ido?», expresó él, descansando un poco la vista. La mujer se sentó en la cama. «Me gustaba tanto. No sé por qué lo quería tanto. Me gustaba ese pobre gatito. No debe resultar agradable ser un pobre menino bajo la lluvia». George se puso a leer de nuevo. Su mujer se sentó frente al espejo del tocador y empezó a mirarse con el espejo de mano. Se estudió el perfil, primero de un lado y después del otro, y por último se fijó en la nuca y en el cuello. «¿No te parece que me convendría dejarme crecer el pelo?», le preguntó, volviendo a mirarse de perfil. George levantó la vista y vio la nuca de su mujer, rapada como la de un muchacho. «A mí me gusta como está. Estoy cansada de llevarlo tan corto. Ya estoy harta de parecer siempre un muchacho». George cambió de posición en la cama. No le había quitado la mirada de encima desde que ella empezó a hablar. «Caramba, si estás muy bonita», dijo. La mujer dejó el espejo sobre el tocador y se fue a mirar por la ventana. Anochecía ya. «Quisiera tener el pelo más largo para poder hacerme moño. Estoy cansada de sentir la nuca desnuda cada vez que me la toco. Y también quisiera tener un gatito que se acostara en mi falda y ronroneara cuando yo lo acariciara». «Sí», dijo George, «y además quiero comer en una mesa con velas y con mi propia vajilla, y quiero que sea primavera, y cepillarme el cabello frente al espejo, tener un gatito y algunos vestidos nuevos. Quisiera todo eso. Oh,
¿Por qué no te callas la boca y lees algo?, dijo George, reanudando la lectura. Su mujer miraba desde la ventana. Ya era de noche y todavía llovía a través de las palmeras. De todos modos, quiero un gato, manifestó. Quiero un gato. Quiero un gato, ahora mismo. Si no puedo tener el pelo largo ni divertirme, por lo menos necesito un gato. George no la escuchaba, estaba leyendo su libro. Desde la ventana, ella vio que la luz se había encendido en la plaza. Alguien golpeó. Avanti, indicó George, mirando por encima del libro. En la puerta estaba la sirvienta. Traía un gran gato de color de carey que pugnaba por zafarse de los brazos que lo sujetaban. Con permiso, dijo la muchacha. El padrone me encargó que trajera esto para la señora. Este fue el primer capítulo de 2 dedicado a Ernest Hemingway. Mi nombre es Federico Baraya Galán y en Twitter me encuentran como @Federico Baraya. Los espero para que charlemos sobre Hemingway, literatura y más autores y me digan, por ejemplo, si les gustó o no esta primera parte. Chao y muchas gracias.